piensa que en el campo pues todo es súper bonito, que acaricias las ovejitas, que recoges la naranja del árbol y te lo comes, pero todo el mundo se salta todo este paso, el limpiar, el podar, trabajar la tierra, y la verdad es que es duro. Hombre, esto ahora mismo no es muy duro. Vamos a seguir limpiando. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, vamos a poner el rollo este que veis aquí de color negro, ya que no me gusta mucho el color verde así, no sé, por fuera me da un poco igual, pero por dentro no me gusta. Entonces nada, vamos a poner lo que es esa malla y después os enseñaré por debajo el contenedor. Bueno, ya hemos hecho la primera parte, ahora falta la parte de abajo. No me convence del todo cómo está quedando, ya que no le está dando, o sea, se sigue viendo mucho que es verde. Así que de momento, bueno, voy a poner la parte de abajo, pero no me convence del todo. Bueno, pues este es el estado del contenedor. Como veis, pues a ver si le puedo dar un poquito de luz. Vale, pues como veis, pues sí, tiene mucho óxido, algún golpe, pero por lo general no está mal. Se ve ahí un golpe y por allí al principio otro golpe. Yo no lo veo del todo mal. Bueno, de hecho lo veo bastante bien. Os puedo asegurar que he visto contenedores bastante peor. No me siento muy seguro aquí, no sé por qué. Imagínate que se cae. Y estas son las últimas imágenes que tiene mi madre de mí. No me gustaría, la verdad. Bueno, pues nada, como veis, pues es que prácticamente está todo igual. Tiene óxido, es evidente. No sé si me entretendré en arreglarlo todo, pero no creo. Creo que debería quitar las maderas de dentro e ir una por una, simplemente por si acaso alguna tiene algún agujero o está si ha desoldado, pero en principio yo creo que está bastante bien, no creo que tenga ningún problema. Bien, antes de terminar el vídeo, creo que lo mejor va a ser que quite una de las maderas y veamos lo que hay debajo. Me va a costar bastante, ya que le han metido diferentes tornillos en cada agujero, ya no son los originales. Por ejemplo, ese se ve que es bastante nuevo, aquí directamente no hay. Este es nuevo y tiene otro tipo de cabeza, así que bueno, voy a intentar quitarlo y ver lo que hay debajo. Bueno, esto es algo que podía pasar.
ha partido el tornillo. Nada, vamos a ver si no rompo ninguno más. Nada, nos vamos a quedar sin levantarla. Es complicado, los tornillos están súper oxidados. Entonces, como veis, bueno, estos sí que han salido, lo que pasa es que se han quedado dentro. Como veis cómo está suelto. Este se ha comido lo que es, a ver si se enfoca, se ha comido lo que es la cruz. Se lo ha comido, este ya salió, este se ha partido dentro, ese no tiene. Y estos están tan oxidados que se come la rosca. Pues nada, quería quitar una madera para que vierais cómo es por debajo. Pero o una de dos, o uso la radial y corto los tornillos, y me va a llevar tiempo. Lo cual es que me da igual, porque lo más probable es que le eche un autonivelante y me olvide. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí. Bien, vamos a ver el contenedor en general y bueno, os voy a decir un poco los pasos que vamos a seguir para restaurar el contenedor. Perdonad si hay mucho eco, pero es normal, estamos en un contenedor. Y bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, cuando llegó el contenedor, quien vio el vídeo anterior sabe que me quejé de que había estado toda la semana lloviendo. Cuando llegó el contenedor, el día que llegó, no llovió. O sea, no el día, sino el momento en el que llegó. No llovió, pero luego llovió. Y bueno, pues realmente me vino bien. ¿Por qué? Porque así pude ver dónde están las goteras. Yo las marqué aquí, ¿vale? Con pintura blanca, una aquí, otra ahí. Y luego también, pues, le marqué unas flechas. Como veis, ahí tenemos otro. Aquí se ve, pues, claramente donde caía la gota. Y bueno, goteras pues hay como 6 o 7, pues es que es normal y seguramente saldrán más, pero bueno, ya en el momento que aislemos el techo al 100% no habrá ningún problema. Luego el tema de los agujeros que os comenté, pues bien, picando un poco, aquí encontré uno, hay otro, y más aquí adelante aquí hay otro. Lo mismo, estoy seguro que saldrán más, pero por el momento no me voy a preocupar mucho, porque bueno, aún hay que abrir puertas, hay que abrir ventanas, y a lo mejor esos agujeros pues no me van a molestar, y si me molestan pues simplemente les echo un punto de soldadura y punto. Mientras que la estructura en sí no esté muy dañada, no va a haber ningún problema. El único agujero de estructura que encontré fue precisamente ahí, ese de ahí. Lo mismo, no me preocupa, no es algo grave. Lo único que me preocupa es que me salgan abejas asesinas de estas de China, que son como la mano de grande, pero por el resto no hay ningún inconveniente. Bien, como habéis visto, bueno, el suelo no sale, me va a costar muchísimo quitarlo y creo que puede ser una pérdida de tiempo. Le voy a echar un autonivelante o le voy a echar una capa de cemento y para así poderlo tener más a nivel. Luego, un tema que comenté por Instagram, voy a intentar darle un poquito más de luz. Vale. Un tema que comenté por Instagram es el tema del calor. Vale, ahora mismo es temprano, son las 8 y poco de la mañana, por lo que
llevará una hora pegándole el sol, no mucho más, entonces es normal, ahora mismo no hace nada de calor, o sea, absolutamente nada, está bien. Pero sí que es verdad que ayer, estuvo todo el día pegándole el sol y entré por la tarde y por aquí, por la zona de aquí alta, sí es verdad que se notaba muchísimo calor, pero es normal, es que hay muy poca ventilación. La única ventilación que tiene son estos agujeros de aquí, esos agujeros de aquí que solo tienen, bueno, pues para el tema de las mercancías y todo eso, para que el aire se renueve. Yo en uno de mis vídeos, hablando del aislamiento, yo hablé de la capa de aire. Yo para mí creo que es de lo más importante. ¿Por qué es de lo más importante? Porque si tú le dejas una capa de aire, ese aire se renueva y no va a dejar que el calor entre a la vivienda. ¿Cuál es el problema? Que si estás en un hábitat con mucho aire como es este, pues el aire se va a escuchar mucho. Sobre todo si es por la noche, que no hay ningún ruido y puede ser que sea molesto a la hora de dormir. Bien, el aislamiento llevará su lana de roca. Aún no estoy seguro de cómo voy a hacer la estructura, si de aluminio o la voy a hacer de madera. Tengo que ver cuál es la mejor opción para este tipo de clima, o no sé, o más económico, quizás no tiene mucho que ver el clima. Y bien, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Pues bien, mi intención es, primero me gustaría hacer, bueno, espera, voy a abrir la puerta con una mano igual, vale. Bien, mi primera intención es los enganches de ahí arriba, es fabricar una escalera, ¿vale? Uy, por cierto, me tengo que cortar el pelo. Bien, es fabricar una escalera. Para eso necesito el soldador, que aún no lo he comprado, porque vale bastante dinero. Pero puede ser que lo compre o esta semana o la que viene. Y me gustaría eso, fabricar una escalera para poder subir arriba y, bueno, tener algo más de seguridad, por decirlo así, porque la escalera que tengo es un pelín corta y creo que voy a tener que subir y bajar demasiadas veces como para tener que hacer malabares. Después lo que quiero hacer es la puerta, ¿vale? Las puertas cierran, pero les cuesta un montón, por eso no las he cerrado, así se ventila. Y les cuesta un montón, pues porque tiene muchos... Mira, por ejemplo, aquí no sé si se ve, pues esto está torcido. Tiene bastantes golpes, no sé si se ve aquí, ves como aquí roza la puerta, no cierra bien. Bueno, las bisagras están súper oxidadas. Por ejemplo, aquí, pues como veis, pues se ha roto y esto pues aquí pues ya no tiene ninguna función. Entonces pues todas estas cosas son las que tengo que arreglar. No sé si venderán gomas, si serán muy caras, si las puedo reutilizar echándole algún tipo de aceite que se quede más nuevo. Pero claro, con esto pues ya intenta cerrar y se tranca aquí y ya no cierra. Entonces pues esto es lo que tengo que intentar arreglar. Aquí le pegué un poquito, como veis está como muy negro. Le pegué un poquito con la radial y con un cepillo. Y luego se le echa una especie de protector y después ya se pinta encima y ya no vuelve a salir el óxido. Esa va a ser la idea de arreglar las puertas. También quiero quitar cada tuerca aquí. No sé si podré quitar alguna con la mano. Vale, como no podía me he venido a este lado que ya quité uno. Pues eso, quitar esto, reemplazarlo, lijarlo bien. Y simplemente eso es para quitar esto de aquí, así lo que son las aperturas de las puertas. Lo mismo, las restauraré, aunque estas están bastante bien, no están ni golpeadas, no están oxidadas, están súper bien. Y nada, las pintaremos y las dejaremos nuevas. Entonces ese va a ser como el primer paso del contenedor, porque yo creo que si me pongo a lijar e intentar pintar todo de golpe, me voy a cansar rápido y se me va a hacer el mes eterno, porque esto no sé si llevará un mes entero, pero un par de semanas sí que va a llevar seguro solamente lijarlo. Por eso lo mejor es que vaya de trozo en trozo, y para no cansarme, primero las puertas, luego pues marcaremos las ventanas, las puertas y todo eso para no tener que lijar esa chapa que vamos a quitar después. Hay que ser un poco inteligente. El techo, importante, creo que después de las puertas haré el techo.
Pero bueno, todo eso va a ser después de terminar el tema de la caravana. Para los que no habéis visto los vídeos, tengo vídeos desde el día 1 hasta ahora que he estado renovando la caravana. Ahora mismo no la voy a enseñar porque está hecho un desastre, ya que ayer estuve haciendo algunas cositas. Pero bueno, básicamente lo que falta es terminarla por fuera, un par de cositas dentro, pero nada, 4 cosas. El tema de la bomba de agua y la calefacción y el calentador de agua, que no sé cuándo me llegará, y probablemente mañana ya empiece a renovar todo esto, a ponerlo todo plano, a lijar los palés, a echarle una capita de barniz y bueno, arreglar el fregadero. Quiero pues mejorarlo, mejorar el suelo y bueno, la cueva, que eso sí que me va a llevar bastante tiempo. Pero ya lo dije, es que antes de empezar con el contenedor prefiero hacer todo esto antes, porque si no me voy a poner con el contenedor y me voy a olvidar de esto. Hay otra cosa, quiero hacer, por eso está esto aquí, quiero hacer una puerta nueva para eso, ya que no, en realidad no es una puerta, es simplemente una valla que se puede quitar. Entonces me gustaría pues soldarlo y ponerle unas bisagras para que bueno, que se pueda abrir fácilmente para la hora de querer meter cualquier o vehículo o máquina agraria, ya que bueno, aquí va a haber un pequeño huerto y va a haber unos árboles frutales. Ay. En definitiva, queda mucho trabajo y la verdad es que estando aquí solo pues me va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, todo sea echarle ganas y pues no parar. Sí, es verdad que hay días que se hacen más duros, pero la verdad es que por todo el apoyo que me están dando tanto por Instagram como YouTube y eso, cada mañana que me levanto y veo vuestros mensajes y me da ánimo de seguir, ¿no? Aparte de que bueno, es un proyecto que le tengo mucha ilusión y sinceramente cada mañana me levanto única y exclusivamente para hacer esto. Así que nada, chicos, otro vídeo, sé que ha sido un poquito cortito, pero como habéis visto pues no hemos hecho mucho, nada más que hemos puesto el tema de la valla y se quedó por ahí. Aún falta otro trocito, me han faltado como 15 metros más. Y nada, lo más importante también, a ver si consigo poder poner las placas, pero claro, para eso tendría que arreglar el techo. Lo digo porque me gustaría poner una lavadora aquí, ya que no tengo lavadora y por ejemplo lo que me hace perder casi un día entero es tener que bajar a una lavandería a lavar la ropa. Ahí aprovecho y compro la comida, etcétera, pero claro, ya ese día lo pierdo sí o sí. Entonces tengo que intentar organizarme mejor, porque si no pierdo un día y al final no me da tiempo a grabar casi nada. Por cierto, estoy más blanco que nunca, creo. Pues nada, chicos, vamos a dejar el vídeo aquí. Os pondré unas imágenes de cómo está el techo con el dron, ya que pues todavía no puedo subir porque ya, como os he dicho, pues no tengo la escalera. Y nada, me voy a quedar por aquí recogiendo y preparando todo para el siguiente vídeo. Me tengo que ir a acercar y comprar una máquina de soldar porque no tengo ahora mismo nada. Así que nada, chicos, os animo que me sigáis por Instagram, porque por ahí sí que subo casi todos los días algo, y por aquí pues de momento solo voy a subir los sábados. Así que nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.